qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener el privilegio de estudiar versículo por versículo. Y pedimos que nos hables a través de estos versículos de qué se trata nuestra salvación, cómo es que tú, Señor, hiciste una obra tan completa, tan perfecta. Abre nuestro entendimiento y usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra en este momento. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 1 de Efesios y hoy vamos a terminar. Y el título general de este capítulo sería El resultado del plan y obra del Dios Trino. Cuando miramos en el mapa, nos vamos a dar cuenta que Pablo llega a Éfeso en su segundo viaje misionero. Éfeso hoy es parte de lo que se llama, hay un tour de las 7 iglesias. Recuerden que Éfeso fue una de las ciudades donde en el libro de Apocalipsis se escribió a las 7 iglesias. Pero cuando llega Pablo, la ciudad estaba sumergida en idolatría. Pablo tenía mucho por enseñar. Primeramente se fue a la sinagoga, pero después de 3 meses salió porque los judíos, algunos no querían, estaban muy celosos de escuchar la palabra del Señor. Hoy esta ciudad de Éfeso está en ruinas y uno lo puede visitar y recordar que también cuando la Biblia habla de arqueología, nunca se equivoca. Pablo escribe esta carta aproximadamente, a manera de introducción, el año 60 al 62, escribe Pablo desde la cárcel. Por eso esta serie se llama Cartas de la prisión o Epístolas de la prisión. ¿Y a quién fue escrito? La tradición nos habla que fue escrita a los creyentes de Éfeso y sus alrededores. Y cuando hablamos de alrededores, esto quiere decir que en ese tiempo habían, junto con Colosenses, había una corriente filosófica que se llamaba el gnosticismo. Y este gnosticismo entró en la iglesia cristiana evangélica. Y lo que ellos creían era que el conocimiento podía llevarte a la salvación. Y no interesaba lo que hacían con su vida física, con su cuerpo, porque consideraban que la materia era mala. Pero en base al conocimiento tú podrías pasar de un nivel a otro nivel, y esto lo llamaban los aeones. Y de un aeón a otro aeón, tú podrías llegar a superar, digamos, a otras personas en base a tu conocimiento. Y entonces, en este momento, ellos decían que el conocimiento estaba escondido y que al descubrirlo tú podías tocar unas puertas y esas puertas te revelaban misterios o secretos para pasar a otro nivel. Colosenses estaba influenciada por esto y hemos estudiado Colosenses y lo pueden ver, están grabados los videos, pero Efesios también tiene esto de influencia y por eso es que Pablo escribe esta carta. Colosenses y Efesios son cartas muy parecidas, pero a la vez también son diferentes. ¿Por qué? Porque como vemos en Efesios, vamos a ver la bendición trinitaria de la gracia, que eso está en el capítulo 1, del versículo 3 al 14. Los pasajes acerca de la gracia, que es el capítulo 2, del versículo 1 al 10. La combinación de judíos y gentiles en un cuerpo nuevo, esto lo vamos a ver del capítulo 2, del versículo 11 al 3:13. Y Pablo va a hablar que eso es un misterio y que lo vamos a entender en su momento. Cuarto, la unidad y los dones del cuerpo de Cristo lo desarrolla en esta carta del capítulo 4, del 1 al 16. Luego, quinto, Cristo y la iglesia son el patrón para el esposo y la esposa. Si alguien está con problemas o no entiende bien cómo es el matrimonio, pues puede leer Efesios 5, del 22 al 33. Sexto, Efesios nos va a hablar de la guerra pasajes acerca de la guerra espiritual a partir del capítulo 6, versículos 10 al 18. Pero
cambio, en Colosenses vamos a encontrar los pasajes cristológicos, la preeminencia de Cristo, que es del capítulo 1, el versículo 13 al 18. Luego, Colosenses va a hablar sobre los rituales religiosos y las reglas humanas desde el capítulo 2, el versículo 16 y 23. Lo demás es muy parecido, dicen que hay más de 150 palabras que se usan en Colosenses y en Efesios, pero hay estas grandes diferencias doctrinales y es muy bueno que ustedes lo estudien y escuchen los sermones que ya fueron grabados. Y noveno, este tema ahora del significado en Colosenses del Cristo cósmico contra el tema hoy acerca de la unidad de todas las cosas en Cristo que está en Efesios, también es diferente. Mientras que Colosenses se refiere a Jesucristo como el creador, la preeminencia, no hay nada más en todo el universo. Efesios habla de que nosotros vivimos ahora una unidad en la cual Dios, Jesucristo, Dios le da el poder y Jesucristo es el que une todas las cosas. Hemos dicho también que Efesios es una carta circular, porque en los primeros versículos, en algunos escritos antiguos, solo están en puntos suspensivos, como que todavía no decía Éfeso. Y una carta circular significaba que se podían leer en diferentes lugares, que no estaba directamente relacionado con los Efesios. Esto es a manera de introducción. Hoy vamos a terminar esta última parte del capítulo, la división, y el título sería Pablo ora por el plan de Dios y la obra del Dios Trino. Del 15 al 16 vamos a ver Pablo ora y da gracias por la fe y el amor de los creyentes. Versículo 17, Pablo ora para que conozcan mejor a Dios los creyentes. Del 18 al 21, Pablo ora para que comprendan los beneficios del plan de Dios de Jesucristo, en Jesucristo para los creyentes. Cuarto, del 19b al 21 vamos a ver Pablo describe el poder de Dios que obra en favor de los creyentes. Y la última parte, la quinta parte, del 22 al 23, Pablo describe la obra de Dios Trino en Jesús a favor de los creyentes. Vamos a empezar leyendo entonces, versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos. Pablo ahora nos va a hablar de la oración y cómo es que da gracias acerca de lo que el Señor está haciendo en la vida de los efesios o de los cristianos de esta iglesia. Por ejemplo, ¿cuáles serían los componentes del cristianismo según este versículo? Lo primero que dice Pablo, doy gracias por la fe que ustedes tienen en Jesús. Fe en Jesús, fe en las doctrinas bíblicas. Esta fe no está hablando de la fe de salvación, sino de la fe absoluta que se basa en el conocimiento que tenemos de Jesucristo y también la fe en las doctrinas bíblicas. Es importante para un cristiano tener fe, porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante para nosotros, cada uno de nosotros, tener fe. El siguiente ingrediente sería el amor demostrado a su prójimo. Pablo habla sobre este tema. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar estos dos componentes del cristianismo aquí? Fe en Jesús y amor demostrado en su prójimo. Miren, hermanos, es tan claro este versículo y es tan sencillo entender esto, como nosotros, como cristianos, en nuestra fe, nosotros debemos de tener fe. Fe redundando en Jesucristo y como nosotros, no solamente es cuestión de tener fe, sino es cuestión de tener amor al prójimo. No solamente es cuestión de agarrar y decir, miren, yo soy una buena persona, soy un buen cristiano, sino que tiene que haber el amor demostrado en obras, el amor, diríamos, práctico hacia el cristiano. Vamos a leer el versículo 16. Versículo 16 dice, no he dejado de dar gracias por ustedes
al recordarlos en mis oraciones. Pablo ahora ora y dice, doy acción de gracias, pero también yo quiero recordarles en mis oraciones. ¿Cuáles serían los aspectos de la oración según Pablo? Lo primero, que cuando nosotros oramos, Pablo nos enseña, tiene que haber agradecimiento, acción de gracias. No podemos nosotros simplemente agarrar y pensar que la oración es algo como pedir y pedir y pedir. No, lo primero que Pablo nos enseña es agradecimiento. Lo segundo, Pablo dice, yo siempre estoy orando por ustedes. Esto significa persistencia. Y lo tercero sería intercesión, porque es orar por otras personas. Hermanos, cuando nos acerquemos al Señor, que Pablo nos ayude a entender este punto tan importante de la oración. No podemos venir al Señor simplemente pidiendo y pidiendo, y menos exigiendo y menos reclamando. Lo primero que debería de brotar de nuestros labios es agradecimiento. Hay tanto por agradecer al Señor. Por ejemplo, si hoy te has levantado, si hoy estás caminando, es un motivo de agradecimiento al Señor. Si hoy tienes trabajo, si hoy tienes un techo donde dormir, si hoy respiras, hermano, es un motivo de agradecimiento. Y persistencia significa que si hay algo que necesitamos, debemos hacerlo frecuentemente. Y la intercesión significa que yo no oro por mí solamente, sino oro por los demás. Puedo orar por el continente que hoy día está pasando situaciones difíciles. Pablo mismo nos enseña que en esa situación, encarcelado, en esa situación donde él estaba quizás pasando una situación difícil, él mantenía su vida de oración. Porque no depende de las circunstancias, hermano. No es que si tengo ganas de orar o no tengo ganas de orar. Pablo mismo nos enseña que no importa la circunstancia, tú tienes que mantener una vida en oración. Versículo 17, vamos a ver. Pablo ora para que conozcan mejor a Dios los creyentes. Dice el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Esto es algo muy interesante, porque cuando dice les dé espíritu de sabiduría, Pablo va a usar en el griego una palabra que se llama anarthrus. ¿Qué significa? Está refiriéndose al espíritu humano, porque nos va a dar espíritu de sabiduría, pero llenado de energía por el Espíritu Santo. Antiguamente, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, a Jehová, a Dios se le conocía como el espíritu de sabiduría. Es decir, Pablo dice, yo oro para que el Espíritu Santo, para que sean llenos por el Espíritu Santo, pero para les lleve a ¿qué? A mayor conocimiento acerca de Dios. Por eso Pablo escribía en Corintios, para algunos leer la Biblia, el cristianismo es sinónimo de locura. ¿Y por qué es sinónimo de locura? Porque ese hombre no es un hombre espiritual, sino es un hombre carnal. Pablo hace una diferencia entre aquellos que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo, hablar de la salvación, hablar del cielo, hablar del perdón, la reconciliación, va a sonar locura. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo se va a alimentar de la palabra. Pero el propósito no debe ser simplemente conocimiento, sino llenarnos del Espíritu Santo para conocer quién es realmente Dios. Saben, hay muchas personas en la vida que todavía no tienen un conocimiento de quién es Dios. Parece que conocieran que hay un ser superior, pero no saben cómo es, quién es y de qué se trata. Solo por el Espíritu Santo puede suceder, y Pablo dice, yo oro para que ustedes tengan este conocimiento. 18, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Ojo, miren, Pablo sigue orando, dice, yo pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Ojo, está hablando de metáfora, no significa que tu corazón tiene ojos, ¿no? ¿Sí o no? Algunos piensan que el corazón es un ser diferente, aparte, vivo, y es este loco corazón, ¿no? Tu cabeza es el asunto, no es el corazón.
Y en esa metáfora dice, el propósito es para que sepan la esperanza. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? Ojo con esa palabra, hermanos, porque el cristiano no vive en desesperanza, que sería lo opuesto. Y no es una esperanza así como que al niño se le dice, oye, mañana te doy un caramelo y nunca le das. No, es una esperanza segura, firme. Y a esa esperanza el Señor nos ha llamado. Pero también Pablo dice, ¿cuál es la riqueza? Aparte de que somos, miren, llamados, también Pablo va a mostrar que en la salvación, que en Cristo hay una riqueza, hay una gloriosa herencia entre nosotros. Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder, ¿a favor de quién? De los que creemos. Miren lo que hace, lo que escribe Pablo, describe, diríamos, la obra de Jesucristo en favor de los que creen. Si lo resumimos, miren, podríamos poner conocimiento de la provisión de Dios al Padre en Cristo. Jesús envuelve estos tres aspectos según estos versículos. Primero, la esperanza que Él los ha llamado. En el griego la palabra llamado significa kaleo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a la salvación. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser imagen de Jesucristo mientras estamos en esta vida. Este proceso se llama la santificación. Pero también cada uno de nosotros hemos sido llamados a extender el reino de los cielos, a cumplir la gran comisión. Y Pablo dice, esa es la esperanza de que Él nos ha llamado. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un propósito del por qué estamos en este mundo. Y se ve, y se comprueba, y se ratifica cuando tú conoces a Dios, cuando escuchas y entiendes y cumples tu llamado. Y hay algo muy interesante con los llamados, porque algunas personas piensan que los llamados se eligen. Hermanos, los llamados solo se obedecen. Nadie elige, se obedece. Y esto, Pablo dice, Dios los ha llamado. Eso es lo que Dios proveyó para cada uno de los santos de nosotros. Lo segundo que dice es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Cuál será nuestra herencia? Cuando pensamos en herencia, ¿en qué estamos pensando normalmente? En plata, ¿no? En dólares, en soles, en casas, no sé, en carros, en ropa, en zapatos, no sé, algo me tuvo que dejar. Pero ¿sabes qué es lo que dice Pablo? Esa gloriosa herencia es la salvación. Es lo que Dios te ha dado, el perdón de pecados, la reconciliación. Esa es la riqueza de su gloriosa herencia, de que yo tenga un lugar especial en el reino de los cielos, que ya vino, pero en la vida eterna yo tengo un lugar especial. Sin ser alguien especial, pero Dios ha querido salvarme, me ha llamado y ahora tengo esa herencia. Y lo tercero que dice Pablo es lo incomparable que es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Que cada uno, dice Pablo, entienda que hay un poder dentro de ti. La palabra, muchas veces en el Nuevo Testamento para poder se llama dunamis en el griego. Es decir, dentro de nosotros hay un poder. Cada uno de nosotros debería de experimentar ese poder. Pero no es un poder como, no, yo tengo ahora el poder. No, es un poder en Cristo, basado en los méritos de Cristo, por los beneficios de la cruz, que el sacrificio que hizo en la cruz el Señor, Él ha puesto en la vida de cada creyente. Y Pablo dice, yo oro para que cada uno de los santos, hablando de nosotros, entienda estas cosas, de qué se trata la salvación. La salvación no es un producto que simplemente uno quiere adquirir y cuando no quiere y se agarra, no me gusta, te lo cambio. No, la salvación involucra mucho más. Y va a seguir ahondando Pablo en este poder. Vamos a ver, Pablo ahora describe el poder de Dios que obra en favor de los creyentes. ¿De qué se trata ese poder? La segunda parte del 19 dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz.
¿Quieren saber de qué se trata ese poder? Miren, sigue hablando. Dice, ¿y de qué se trata ese poder grandioso y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos? Ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora obra en nosotros. O sea, tú tienes, acá debería haber un amén, ¿no? Porque algunos dicen, pero ¿es verdad? Digo, o sea, es un poder. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ahora está en nosotros. El poder que lo sentó, dice, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, ahora está en nosotros. ¿Qué más? Versículo 21. Y muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, ¿no? Sino también en el venidero. Ahora, Pablo está diciendo y está describiendo cómo es ese poder, pero a la vez en este versículo trata de explicar un poquito, como les explicaba en el principio, esta filosofía gnóstica, donde decía que había que tocar como una especie de puertas o acertijos donde encontrabas estos misterios, y para subir de un nivel de aeón a otro nivel, tenías que saber el nombre correcto, a quién te referías. Y Pablo a propósito lo dice, ¿sabes qué? En Jesús, cualquier otro nombre que se invoque, miren, no solo en este mundo, ¿no? Sino también en el venidero, porque había esa mezcla de filosofía con judaísmo. Los judíos pensaban que había el siglo en el cual, el mundo en el cual ellos vivían, y el siglo venidero lo llamaban. Y el siglo venidero era el siglo perfecto. Pero Pablo dice, une todo y dice, en este momento y en lo que va a venir, se va a decir el nombre de Jesús y se va a invocar. Y sobre todo gobierno, sobre todo autoridad, poder, dominio espiritual. Versículo 22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. O sea, cualquier ser espiritual que por ahí, bajo esta filosofía, dice Dios lo sometió. ¿Y qué más dice el texto? Y lo dio como cabeza de todo, ¿a quién? A la iglesia. Ahora, como les decía, estos capítulo 1, capítulo 2 hasta el capítulo 3 es la parte doctrinal. Y en esta parte doctrinal, a veces a uno dice, ¿qué está hablando? Suena un poco, pero voy a tratar de ser más claro y preciso para que se pueda entender, porque aquí es donde ya no estamos probando leche, como diríamos, ¿no? Ya estamos comiendo algo sólido. Pablo habla en estos versículos el resultado del poder que Dios ejerció en Cristo. ¿Cuáles efectos tuvo esto? Lo primero, lo resucitó de entre los muertos por ese poder. ¿Y eso qué significa? Que es la aceptación de su sacrificio. Dios aceptó el sacrificio y Dios lo resucitó de los muertos. Lo segundo, lo sentó a su derecha, a Jesucristo. ¿Eso qué significa? La exaltación y la preeminencia, porque el lado derecho era para alguien importante. Y esto representa también ese ministerio intercesor continuo de Cristo, que hoy Él sigue intercediendo por ti y por mí. Esto dice claramente la palabra. Tenemos un abogado. Si alguien ha pecado, y si alguien que dice no tiene pecado, bueno, a Dios le hace mentiroso. Pero hemos pecado, corremos, nos arrepentimos. ¿Y quién creen que está ahí intercediendo? Jesús, porque está sentado a la derecha. ¿Y quién lo puso ahí? El poder de Dios lo puso a la derecha. ¿Cuál es lo maravilloso hasta ahora? Que ese poder también actúa en ti. Lo tercero, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Y a qué iglesia se está refiriendo? La iglesia se refiere al pueblo nuevo, a ese pueblo único de Dios, o sea, el cual incluye a todos los que creen, es decir, judíos y gentiles. Y Pablo en el capítulo 2 va a desarrollar esto. Antes el pueblo escogido era el pueblo de Israel. Pablo dice, ahora aquel que cree
llega a ser parte del pueblo escogido. Y hay un misterio. Dios de antemano quiso unir judíos con gentiles para hacer un solo pueblo. Ese poder que lo puso a Jesucristo como cabeza de toda la iglesia, ¿sabes qué? Actúa en tu vida. Entonces, no es que simplemente yo soy cristiano porque, no sé, ¿no? Llevo mi polo cristiano o vengo a la iglesia. No, sino porque tú tienes mucho, tienes más de lo que pensabas cuando has tomado la decisión de ser un seguidor de Jesucristo. Cuando has hecho tuyo aquel sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando le has pedido perdón, cuando te has arrepentido de tus pecados, los beneficios que tienes, hermanos, son muchos. El hecho de pensar nomás a mí me da, no, ¿cómo una persona puede resucitar de la muerte? ¿Qué poder se necesita para resucitar de la muerte, hermanos? ¿Alguna vez has visto a alguien que regresa de la muerte? Yo no he visto ahora, ¿no? ¿Qué tendría que pasar científicamente para que una persona regrese de la muerte? Si en 3 días, no sé si ustedes han visto de 3 días, ¿no? Ya los gases en el intestino, los problemas en la piel, cada momento se van regenerando nuestras células, pero una vez que muere, las células se han quedado. ¿Qué poder habría para hacer esto? Se necesitaría. Algunos han visto por programas de televisión y películas que están luchando por esto, pero Dios simplemente lo hizo. Y ese poder opera y vive en ti, que es el Espíritu Santo en nosotros. Porque la Biblia dice que por el poder del Espíritu Santo Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es esto entonces que nosotros recibimos, el poder por el cual el pecado ya no tiene el mismo efecto en nosotros. Y si nosotros seguimos pecando y no sentimos nada, ningún problema, no me hace cosquillas, no me siento mal, ese poder no obra en tu vida. Pero cuando el poder del Espíritu Santo obra en tu vida, entonces el pecador, el que ha cometido un pecado, se siente mal, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque estoy contristando al Espíritu Santo. Versículo 23. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Miren, nosotros, su iglesia, ¿qué somos? Su cuerpo, hermanos. Esto deberíamos de tenerlo. Yo soy cuerpo de Cristo. Porque algunas personas no entienden todavía eso, qué significa ser cuerpo. Por eso es que Pablo en Corintios decía, tú eres cuerpo, tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora, si te unes a una prostituta, decía Pablo, estás llevando el cuerpo de Cristo. Allá no tiene sentido, porque tú eres parte de una iglesia, parte del cuerpo. ¿Y el cuerpo es importante o no es importante? Por supuesto que es importante. Los griegos intentaban, y muchas de las filosofías, las religiones que existen, piensan que el cuerpo es lo de menos, y hasta los gnósticos decían, bueno, mi espíritu se eleva en base al conocimiento, y lo que haga con mi cuerpo, sea algo sexual, no tiene relevancia porque al final la materia es mala y si sigue pecando sigue siendo mala. Pero Pablo dice, tengan cuidado porque su cuerpo ya ni siquiera es suyo, y su cuerpo ahora es templo de ese poder, templo del Espíritu Santo. Y lo que tú hagas con tu cuerpo va a afectar no solo ahora y en el futuro, porque tu cuerpo es santo. Y le importaba tanto el cuerpo, porque ¿con qué vas a resucitar? Con tu cuerpo. O sea, algunos piensan que van a resucitar como, ¿cómo se llama? Está de moda los... ¿cómo se llaman estos muertos que regresan de los zombies, ¿no? Y algunos dicen, tengo que practicar thriller porque si resucito como zombie, no me voy a perder en los pasos. Un cristiano diciendo, de repente resucito como zombie y no voy a saber bailar thriller. ¿Qué te pasa, hermano? Tú vas a resucitar así como estás. Va a haber un cambio
en tu ADN, pero no vas a cambiar de ADN. Vas a tener la misma barbilla, los mismos ojos, la misma frente, todo porque Jesús tuvo esto. Y el cuerpo es importante, por eso Pablo decía, ese es el asunto, ese es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, nosotros somos esa plenitud. Y considera eso, hermano, eso es el beneficio, eso es el poder que Dios ha decidido poner en Cristo, y a través de Cristo nosotros tenemos ese poder y ese es el beneficio de la salvación. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Primero, fe en Jesús y su palabra, más el amor a los santos, son evidencias de nuestra salvación. Ojo, eso lo dije al principio, ¿recuerdan? Porque no solamente es fe, porque uno diría fe, yo creo, hermano, yo creo. No, también tienes que mostrar el amor a los santos, acción. No solo son palabras. Santiago lo dijo de otra forma, no hay que ser oidores, sino hacedores. O sea, tiene que ir de la mano, es como mis 2 pies. Imagínense, ¿no? Si yo digo, yo tengo fe, pero ayuda al hermano. No, el hermano que Dios lo ayude, pero que yo estoy saltando con un pie. No, los 2 van de la mano. 2, dar gracias, persistir e interceder son buenos ingredientes en una vida de oración. Esto nos enseña Pablo. No solo es agarrar, venir a la oración, decir, Señor, necesito esto, Señor, hazme este favorcito, Señor, esto. No, lo primero tiene que haber dar gracias. ¿Y cada cuánto tiempo? Persistentemente. ¿Y qué más? Tengo que aprender a interceder por los demás. Tercero, en Cristo tenemos una esperanza. En Cristo tenemos una herencia y el poder de Dios obrando en nuestra salvación. Esto es espectacular, hermanos. No sé si ustedes lo entienden, pero a mí me llena. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente yo andaba así, con ese temor, ¿no? ¿Qué va a venir mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y si viajo y no regreso, hay personas que están así, ¿no? Y si voy a tal sitio, y si se estrella el avión, y si el bus se desbarranca. No, nosotros tenemos una esperanza firme. No es una esperanza así como mentirosa, falsa. Y aparte de eso, yo tengo una herencia en el cielo. Y aparte el poder de Dios obrando en mi salvación, el poder de Dios obrando en mi vida, hermanos, realmente en Cristo estoy completo. Y estoy agradecido de ser parte de su cuerpo. Y estos son los efectos de la salvación del Dios Trino en nuestra vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y empezamos a hacer estas cosas sencillas? Oramos y le damos gracias por la salvación que nos ha dado. Intercedemos después, cuando terminamos, por otras personas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Salvación. Realmente no merecemos ni merecíamos nada de todo esto, pero nos has dado una herencia y nos has dado esa esperanza de vida eterna. Y esa herencia, Señor, es incorruptible. Esa herencia, Señor, nos está esperando. Esa herencia, Señor, son las riquezas del producto, Señor, de la salvación, que nosotros no hemos hecho nada y solo hemos entregado nuestro pecado. Y ese poder que resucitó a Jesús, a nuestro Señor desde los muertos, hoy obra en nosotros. Realmente has hecho tanto por nosotros. Realmente a veces cuesta entender qué tanto tenemos en ti. Nos cuesta entender a veces, Señor, qué poder está obrando en nuestras vidas. A veces vamos y miramos como débiles o frustrados o fracasados en la vida, cuando realmente somos templo de tu Espíritu Santo. Cuando realmente, Señor, hay uno que vive en nosotros que es mayor del que está en este mundo.
Gracias, Señor, una vez más por la salvación que nos has dado, que nos has regalado, Señor, solo por tu gracia y solo por tu misericordia. Gracias una vez más, amado Señor Jesucristo. En tu nombre oramos así. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie.